La criatura parecía estar viva, como si pudiera moverse en cualquier momento, desatando el caos en la mente de quienes la observaban. El hecho de que no se tratara de una obra de arte conocida y que su material resultara un misterio, solo alimentaba la creciente sensación de que todo lo que estaba ocurriendo estaba fuera del alcance de la razón. El material de la estatuilla, una piedra verdosa con vetas doradas que se movían a la luz, era un enigma que desafía las leyes de la geología y la mineralogía. Los expertos no podían descifrar ni la lengua que cubría la base, ni la figura misma. Aquella estatuilla, junto con las inscripciones que la acompañaban, no pertenecía a nuestro mundo ni a nuestras concepciones de tiempo y espacio. Era una manifestación de algo mucho más antiguo y posiblemente más maligno que cualquier civilización que jamás haya existido. Un algo que sugiere la presencia de ciclos de vida idolátricos y monstruosos que sobrepasan nuestra comprensión, que habitan en un rincón oscuro de la existencia. Tras un largo silencio, uno de los presentes, el profesor William Channing Webb, antropólogo y explorador, pareció reconocer algo en la figura y las inscripciones. Aunque su conocimiento era limitado, no pudo evitar compartir lo poco que sabía, con una mezcla de temor y fascinación. El profesor Webb había participado casi medio siglo atrás en una expedición a Groenlandia e Islandia en busca de inscripciones rúnicas. Durante su viaje, había encontrado una tribu esquimal degenerada, cuyo culto, una adoración brutal al diablo, le había dejado una sensación de horror indescriptible. Los rituales que había presenciado lo habían marcado, y todo en su ser le decía que algo mucho peor estaba acechando, algo que las culturas más primitivas aún guardaban celosamente. Era una fe ancestral, desconocida por la mayoría, una fe tan antigua que muchos temían hablar de ella. Se decía que procedía de tiempos mucho antes de la creación del mundo tal como lo conocemos. Un pavoroso culto que entre ritos indescriptibles y sacrificios humanos rendía culto a un demonio antiguo, un ser llamado Tornasuk, cuya presencia parecía arrastrar consigo una oscuridad imposible de comprender. Además de estos rituales macabros, se realizaban extrañas ceremonias hereditarias que veneraban al anciano demonio, prácticas que se transmitían de generación en generación, como si el tiempo mismo las hubiera sellado en un ciclo eterno de horror. El profesor Webb, inquieto y decidido, se sentó a escuchar el relato de un anciano Angekok, un hechicero sacerdote que relataba, entre susurros, aquellos ritos tan oscuros, tan ajenos a la comprensión humana. Con gran esfuerzo, Webb anotó los sonidos que escuchaba, tratando de reproducirlos en caracteres latinos. Pero, en ese momento, lo más aterrador no era el conocimiento en sí, sino el fetiche que adoraban aquellos sectarios, el objeto central de su devoción. Un bajorrelieve de piedra, tosco y desfigurante, que mostraba un dibujo horrendo, acompañado de inscripciones cuya interpretación era tan enigmática como la oscuridad que rodeaba a aquellos que lo veneraban. Según el profesor, esa figura de piedra era una versión más primitiva de una efigie que, en ese preciso instante, yacía ante ellos, desbordando terror y una sensación de lo prohibido. Las palabras del profesor fueron recibidas con incertidumbre y miedo por los presentes, pero el inspector Legrasse, cuyo rostro mostraba una tensión creciente, no tardó en interrumpir, acosando al informante con preguntas. Él sabía algo que el profesor no. Había oído esas mismas palabras, esas mismas inscripciones en otro lugar. Un culto diferente, un escenario distinto, pero las mismas palabras.
Legrasse había capturado a algunos de los adoradores de los pantanos y después de mucho interrogatorio, consiguió que revelaran la naturaleza de sus cantos rituales. Fue entonces cuando ambos, el inspector y el profesor, comenzaron a comparar los detalles. Y el silencio que siguió fue el tipo de silencio que congela la sangre, cuando ambos llegaron a la misma conclusión con horror. La misma frase, repetida por dos culturas separadas por vastos territorios, pero conectadas por un mismo mal. Lo que cantaban, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes del pantano, era una fórmula siniestra, una invocación a algo lejano y terriblemente cercano. Flui, Emglui, Melie, Kulu, Lie, Ganagel, Eish, Tagnen. El inspector Legrasse, con una mirada de tensión creciente, recordó que en varias ocasiones sus prisioneros mestizos le habían repetido lo que aquellos oficiantes habían explicado acerca del significado de las palabras. Y la traducción era aún más inquietante. En su morada de Rie, el difunto Cthulhu espera soñando. La atmósfera se volvió más densa cuando el inspector relató su experiencia en los pantanos, una historia que a mi tío, como puedo ver, le pareció de una importancia trascendental. El relato estaba lleno de locura, de pesadillas vividas y de un nivel de terror tan profundo que desbordaba la imaginación de cualquiera. El día 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans fue llamada con urgencia para intervenir en una región pantanosa al sur de la ciudad. Aquellos que vivían allí, descendientes de los hombres de Lafitte, habían caído en un estado de terror absoluto, pues algo desconocido se acercaba en silencio, algo que nadie podía identificar, pero que todos temían con una certeza escalofriante. Al principio se pensó que era un acto de vudú, pero un vudú mucho más oscuro, mucho más mortal que cualquiera que hubieran conocido antes. Las desapariciones de mujeres y niños no se podían explicar, y el golpeteo incesante de un tambor distante hacía que todos se sintieran atrapados en una pesadilla. Los gritos eran demenciales, los chillidos eran angustiosos, y los cantos helaban la sangre, mientras las llamas danzaban en el aire como espíritus demoníacos. Los colonos no podían soportarlo por más tiempo, y fue entonces cuando un destacamento de 20 policías, armados con linternas, se adentró en el bosque, guiados por un colono tembloroso. La selva pantanosa se tragaba la luz del día, y los policías, al caminar, sentían como si fueran tragados por un lugar maldito, donde el tiempo parecía detenerse. Las raíces torcidas, las lianas de musgo, todo lo que tocaba su piel parecía estar cargado de una maldad palpable, como si el mismo aire estuviera impregnado de la presencia de algo más allá de lo natural. Los árboles retorcidos, los restos de piedras enmohecidas, las paredes desmoronadas, todo contribuía a una atmósfera tan densa que parecía que el mismo bosque los observaba. Y luego apareció el asentamiento, un montón de cabañas desmoronadas, llenas de personas histéricas que corrían a esconderse, temerosas de lo que estaba por llegar. El sonido de los tambores lejanos seguía resonando, y los alaridos aterradores llenaban el aire. La niebla densa del bosque parecía moverse con vida propia, y un resplandor rojizo se filtraba a través de los árboles, como si algo estuviera vigilando en la oscuridad. Aunque los colonos temían tanto el regreso al bosque como la posibilidad de enfrentarse a lo que allí acechaba, el inspector Legrasse y sus hombres continuaron, adentrándose aún más en el espeso horror, en busca de una verdad que ya sabían que podría destruirlos por completo.
El área en la que ahora se adentraba la policía había tenido siempre mala fama. Era prácticamente desconocida por el hombre blanco y en absoluto transitada por este. Había leyendas que apuntaban a un lago oculto jamás visto por ojos mortales, en el que habitaba un enorme y amorfo pólipo blanco de ojos luminescentes, y los colonos cuchicheaban acerca de unos diablos con aspecto de murciélago que salían volando de cavernas en el interior de la tierra para adorarlo a la medianoche. Los colonos afirmaban que aquello había estado allí desde antes de d'Iberville, desde antes de La Salle, desde antes de los indios, e incluso antes que las saludables bestias y aves que poblaron esos bosques. Aquel ser era una pesadilla en sí mismo, y su sola visión suponía la muerte. Pero también hacía soñar a los hombres, y por esa razón, estos sabían lo suficiente como para mantenerse lejos de él. La orgía vudú estaba teniendo lugar en los márgenes de tan temida zona, pero eso era ya lo suficientemente malo de por sí. Es posible, por lo tanto, que el lugar de la celebración hubiera aterrorizado más a los colonos que los escalofriantes sonidos e incidentes. Solamente la poesía o la locura pueden hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Legrasse a medida que se abrían paso por el negro pantano hacia el rojizo resplandor y el apagado sonido de los tambores. Existen rasgos vocales propios del ser humano y rasgos vocales propios de las bestias. Pero resulta harto horrible escuchar los unos cuando la fuente de la que proceden debería producir los otros. La furia animal y el libertinaje orgiástico se azotaban el uno al otro hasta alcanzar cotas demoníacas. En medio de un éxtasis de aullidos y graznidos que desgarraban aquellos bosques nocturnos y reverberaban por toda su extensión como si se tratase de tormentas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando aquel ulular, sin orden ni concierto, se detenía y de lo que parecía ser un coro bien orquestado, surgían roncas voces entonando en sonsonete aquella horrible frase o ritual. Fanglui, emglui, emeglu, meh, ketulu, rilie, doble, ganagel, tang. Entonces fue cuando los hombres, habiendo ya alcanzado un lugar donde la vegetación era menos frondosa, se toparon de repente con la visión del terrible espectáculo. 4 de ellos se tambalearon. Uno se desvaneció y otros 2 profirieron un desquiciado grito que, afortunadamente, fue enmudecido por la furiosa cacofonía que procedía de aquella orgía. Legrasse echó agua de los pantanos en la cara del desmayado, y todos se quedaron temblando allí de pie, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano había un islote cubierto de hierbas de algo menos de media hectárea, sin árboles y relativamente seco. Allí saltaba y se retorcía una indescriptible horda de monstruosidad humana que nadie salvo Cime o Angarola hubiera sido capaz de retratar sin ropa alguna encima. Aquellos engendros mestizos rugían, vociferaban y se contorsionaban en torno a una gigantesca hoguera circular en cuyo centro, visible a través de ocasionales aberturas en la cortina de llamas, se alzaba un imponente monolito de granito de unos 2,5 metros de altura, sobre el cual, de manera incongruente, dada su extrema pequeñez, descansaba la horrenda estatuilla, formando un amplio círculo de 10 cadalsos dispuestos a intervalos regulares, con el monolito rodeado de llamas en su centro.
colgaban boca abajo los cuerpos atrozmente mutilados de los indefensos colonos que habían desaparecido. Era dentro de aquel círculo donde el corro de adoradores saltaba y rugía, desplazándose de forma general de izquierda a derecha en una interminable bacanal entre el círculo de cuerpos y el de llamas. Puede que fuera solamente la imaginación, o puede que fueran los ecos del lugar los que indujeron a uno de los policías, un hispano un tanto exaltado, a figurarse que había oído respuestas antifonales al ritual procedentes de algún lugar lejano y sin luz, en lo más profundo de aquel bosque de ancestrales, leyendas y horrores. Más tarde tuve ocasión de encontrarme de nuevo con este hombre. Joseph D. Galvez se llamaba, que demostró ser molestamente imaginativo. Llegó hasta el punto de insinuar la existencia de un batir de alas apenas perceptible y de haber vislumbrado unos ojos brillantes y una gigantesca masa blanca más allá de los árboles lejanos. Pero creo que lo que sucedía realmente es que había escuchado demasiada superstición local. La horrible pausa que se tomaron los hombres de Legrasse tras presenciar semejante aberración fue relativamente breve. El deber era lo primero. Y aunque debía haber más de un centenar de mestizos celebrantes en aquella multitud, los policías confiaron en sus armas de fuego y se lanzaron resueltos hacia una nauseabunda batalla. Durante unos 5 minutos, el caos y el estruendo resultantes fueron más allá de toda descripción. Se libró una auténtica batalla campal y se abrió fuego. Si bien muchos de los idólatras se dieron a la fuga, pero al final, el inspector Legrasse pudo contar hasta 40 y 7 detenidos de hosco semblante, a los que obligó a vestirse a toda prisa y formar entre 2 filas de policías. 5 de los adoradores yacían muertos, y 2 más que habían resultado heridos de gravedad fueron acarreados por sus compañeros sobre improvisadas camillas. Por supuesto, la efigie que yacía sobre el monolito fue cuidadosamente retirada y transportada por el propio Legrasse. Tras un viaje de extrema tensión y agotamiento, los detenidos fueron interrogados en la jefatura de policía, resultando ser todos hombres de muy baja extracción social, de sangre mestiza y enajenados mentales. La mayoría eran marinos. Unos cuantos negros y mulatos, casi todos de las Indias Occidentales, o portugueses de Brava, de las islas portuguesas de Cabo Verde, aportaban una nota de colorido vudú al heterogéneo culto. Pero antes de que se pudieran realizar muchos interrogatorios, ya se había puesto de manifiesto que en todo aquello había algo mucho más profundo y antiguo que el simple fetichismo negro. Degradados e ignorantes como eran, aquellas criaturas se aferraban con sorprendente firmeza a la idea central de su repugnante fe. Tal y como dijeron, adoraban a los primigenios, que existían desde mucho antes que los hombres, y que vinieron a este joven mundo desde los cielos. Los primigenios abandonaron la superficie del planeta, desapareciendo en el interior de la tierra o bajo las aguas del mar. Pero sus cuerpos sin vida les contaron en sueños sus secretos a los primeros hombres, quienes formaron un culto que jamás ha desaparecido. Este era ese culto, y los prisioneros afirmaban que siempre había existido, y que continuaría haciéndolo, oculto en lejanas tierras baldías y lugares lúgubres a lo largo y ancho del mundo, hasta el momento en que el sumo sacerdote Cthulhu se alzase desde su lóbrega casa en la invulnerable ciudad de R'lyeh, bajo las aguas, y volviera a poner la tierra bajo su dominio. Algún día les convocaría a todos, cuando las estrellas estuvieran en posición.
El culto secreto esperaría por siempre hasta que esto sucediera, para poder liberarlo. Entretanto, nada más debía decirse. Había algún secreto que, incluso la tortura, sería incapaz de extraer. La humanidad no era la única vida consciente del planeta, ya que de las tinieblas salían figuras para visitar a los pocos feligreses. No se trataba de primigenios, a los que ningún hombre había visto jamás. El ídolo esculpido era una representación del gran Cthulhu, pero nadie sabía decir si los demás primigenios eran o no parecidos a él. Nadie era ya capaz de leer las antiguas inscripciones, pero los mensajes eran transmitidos de viva voz. El cántico ritual no era el ya mencionado secreto, ya que este último nunca era pronunciado en voz alta, sino susurrado. El cántico solo significaba esto: en su morada de Rie, el difunto Cthulhu espera soñando. Solo se consideró a 2 de los detenidos, lo bastante cuerdos como para ser colgados, y el resto fue internado en diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los asesinatos rituales, afirmando que las muertes habían sido producidas por los seres de alas negras que se habían dirigido hacia ellos desde su inmemorial templo en el interior del bosque embrujado. No pudo obtenerse ninguna información coherente acerca de esos misteriosos aliados. Casi todo lo que la policía pudo averiguar provino principalmente de un anciano mestizo llamado Castro, que decía haber viajado hasta extraños puertos y haber hablado con los líderes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba retazos de una horrible leyenda que hacía palidecer las especulaciones de los teósofos, y que el hombre y el mundo parecieran algo de reciente aparición, de existencia transitoria. Ha habido épocas remotas en que otros seres que vivían en sus grandes ciudades gobernaban la tierra. Castro dijo que, según le habían contado aquellos chinos inmortales, aún podían encontrarse vestigios de aquellos en ciclópeas piedras de las islas del Pacífico. Ellos murieron muchas eras antes de la aparición del hombre, pero existen ciertas artes que pueden hacerlos revivir cuando las estrellas estén de nuevo en la posición propicia dentro del ciclo de la eternidad. Efectivamente, ellos habían venido de las estrellas y habían traído consigo sus imágenes. Estos primigenios, continuó Castro, no estaban compuestos del todo de carne o sangre. Tenían forma, cosa que quedaba demostrada en aquella efigie esculpida en las estrellas, pero esa forma no estaba hecha de materia. Siempre que las estrellas estuvieran en posición, podían saltar de un mundo a otro a través de los cielos. Mas cuando las estrellas no eran propicias, ellos no podían vivir. Pero aunque no pudieran vivir, tampoco morirían realmente. Todos yacen en moradas de piedra, en la gran ciudad de Relie, protegidos por los hechizos del omnipotente Cthulhu, en espera del día de la gloriosa resurrección, en que las estrellas y la tierra les sean de nuevo favorables. Llegado ese momento, alguna fuerza del exterior debe liberar sus cuerpos. Los hechizos empleados para preservarlos les impedían intentar todo movimiento inicial, por lo que no podían hacer otra cosa que yacer despiertos en la oscuridad y pensar, mientras transcurrían millones y millones de años. Ellos estaban al tanto de todo lo que acontecía en el universo, pues su forma de comunicación era la transmisión del pensamiento. Incluso hoy hablaban en sus tumbas. Cuando, después de infinitas épocas de caos, llegaron los primeros hombres, los primigenios hablaron a los más sensitivos de entre ellos moldeando sus sueños.
ya que solamente así podía su lengua alcanzar las mentes carnales de los mamíferos. Entonces, susurró Castro, aquellos primeros hombres formaron el culto en torno a unos pequeños ídolos que les mostraron los grandes ancianos. Ídolos traídos de épocas distintas, desde estrellas sin luz. Ese culto no desaparecerá nunca hasta que las estrellas vuelvan a estar en posición y los sacerdotes ocultos consigan sacar al gran Cthulhu de su tumba para que resucite a sus súbditos y reanude su dominio sobre la tierra. Esos tiempos serán fácilmente reconocibles, porque entonces la humanidad se habrá vuelto como los primigenios, libre y salvaje, más allá del bien y del mal, dejando a un lado la ley y la moral, y todos los hombres gritarán y matarán y gozarán en su alegría. Entonces, los primigenios liberados les enseñarán nuevas formas de gritar y de matar, de solazarse y disfrutar. Y la tierra entera arderá en un holocausto de éxtasis y libertad. Mientras tanto, el culto, mediante los ritos apropiados, debe mantener viva la memoria de aquellas antiguas costumbres y escenificar la profecía de su regreso. En tiempos remotos, hombres elegidos habían hablado en sueños con los primigenios sepultados, pero un día, algo sucedió. La gran ciudad pétrea de R'lyeh, con sus tumbas y monolitos, se hundió bajo las aguas. Y las aguas profundas, llenas del misterio primigenio que ni los pensamientos pueden atravesar, habían cortado aquella comunicación espectral. Pero el recuerdo nunca moriría. Los sumos sacerdotes afirman que la ciudad se alzará de nuevo cuando las estrellas estén en posición. Entonces saldrán de la tierra los negros espíritus que en ella habitan, enmohecidos y tenebrosos, cargados de rumores siniestros obtenidos en cavernas situadas bajo el mismo fondo del mar. Pero el viejo Castro prefería no hablar demasiado acerca de ellos. Se calló de repente y no hubo persuasión o sutileza alguna capaz de sacarle una sola palabra más al respecto. Curiosamente, tampoco quiso hablar acerca del tamaño de los primigenios. Del culto dijo que, según pensaba, su núcleo yacía en medio de las arenas intransitables del desierto de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña oculta e indemne. La secta no estaba aliada a los cultos europeos de brujería y resultaba prácticamente desconocida más allá de sus propios integrantes. Ningún libro había siquiera insinuado la existencia de este, aunque los chinos imperecederos afirmaron que el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hastred contenía ciertos dobles significados que los iniciados podían interpretar a su antojo, especialmente el tan discutido pareado. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente. Y con los evos extraños, aún la muerte puede morir. Legrasse, profundamente impresionado y no menos perplejo, había intentado informarse en vano acerca de las afiliaciones históricas del culto. Aparentemente, Castro había dicho la verdad cuando afirmó que este era completamente secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulane no pudieron arrojar luz alguna acerca de la estatuilla o la secta, y, en aquel preciso momento, el inspector había llegado hasta las máximas autoridades del país para encontrarse únicamente con el relato de Groenlandia que había contado el profesor Webb. El interés febril que el relato de Legrasse despertó durante la reunión, corroborado por la propia estatuilla, quedó reflejado en la correspondencia subsiguiente de los asistentes. Aunque los comentarios que aparecieron en las publicaciones oficiales de la sociedad fueron más bien escasos. La precaución es la principal inquietud
en aquellos acostumbrados a enfrentarse en ocasiones con charlatanes e impostores. Legrasse prestó la estatuilla durante algún tiempo al profesor Webb, pero le fue devuelta al fallecer este último y permanece hoy en su poder, tal y como he podido comprobar hace no mucho. Es un objeto auténticamente terrible e inequívocamente parecido a la que el joven Wilcox esculpiera en sueños. No me extraña que mi tío se entusiasmase con el relato del escultor. Pues, ¿qué ideas no le llegarían a la cabeza tras lo que Legrasse había aprendido del culto, si escuchase a un joven sensible decir no solo que había soñado con la estatuilla y los jeroglíficos exactos de la imagen hallada en los pantanos y la tablilla de Groenlandia, sino que en sueños le habían llegado al menos 3 de las precisas palabras que componían la fórmula pronunciada tanto por los diabólicos esquimales como por los mestizos de Luisiana? El inicio inmediato por parte del profesor Angel de una investigación con la mayor minuciosidad resultó eminentemente natural, aunque yo, personalmente, sospechaba que el joven Wilcox había oído del culto de alguna forma y que había inventado una serie de sueños para enfatizar aquel misterio y prolongarlo a expensas de mi tío.